Bueno, me gozo en esta mañana, a pesar de las dificultades. Tenemos con nosotros otra vez a Nicole y a Valentina. Y tenemos por aquí a Julito. Dios los bendiga. Amén. A su nombre. Bueno, mis hermanos, abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 del libro de Daniel. Vamos a predicar. ¿A quién acudir es el tema de hoy? Ese es el tema de hoy. Es que la clase bíblica es capítulo 6 del libro de Daniel en el versículo 7. Pero yo me voy a dar la libertad de leer todo el capítulo 6 hasta el versículo 7. Amén. Dice así la palabra del Señor. Tal vez alguien me le ayuda, Julio, con la palabra ahí para que también lea. Capítulo 6 del libro de Daniel. ¿Lo tienen, hermano? Sí. Ok. Leemos la palabra del Señor entonces. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Verso 1. Ahí en la imagen tenemos el verso 7, pero yo voy a leer desde el 1 para contextualizar. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernase en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Entonces los gobernadores, voy a repetir el 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, ya tenemos el verso 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Alabado sea Dios. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Padre amado, en el nombre de Jesús, te hemos adorado y te hemos alabado. Ahora hemos leído tu palabra. Háblanos, Señor. Anímanos. Aliéntanos. Consuélanos
con tu palabra, bajo la unción de tu Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Eso es lo que te pedimos. Pero, Señor amado, tú habla conforme a lo que tú quieras y no conforme a lo que nosotros querramos. Pasa un carbón encendido por mis labios y que sea tu palabra en esta mañana expuesta y predicada en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. ¿Cuál es el tema esta mañana? ¿A quién acudir? Ay, qué tremendo esto. Gloria a Dios. Sentí algo ahorita. Sentí algo que me estremeció. Mire, el contexto es este. En el imperio persa, el imperio medo-persa, que fueron los que, digamos, desplazaron al imperio de Babilonia, o sea, a los caldeos. Los persas desplazaron a los caldeos. Y lo que hemos leído es que en este momento, en este contexto, es el rey Darío el que está gobernando. Pero resulta de que desde los tiempos de Babilonia, desde los tiempos de Nabucodonosor, ya habían quedado muchos cautivos, lo que es la diáspora, muchos cautivos allá en Babilonia, y al ganar o al suceder o al desplazar a los caldeos, el imperio persa del cual era rey Darío, ya estaban ahí muchos judíos, entre ellos la crema innata de la juventud hebrea de aquellos días. Mire, los babilonios, los caldeos, por decirlo así, ellos tenían la costumbre de conquistar países, conquistar naciones, y donde quiera que iban se llevaban lo mejor, la gente más culta, la gente más inteligente. Supongo que ellos averiguaban quiénes eran y se lo llevaban. Y luego arrasaban con todo, desbarataban todo. No sé si lo quemaban, si lo destruían, pero arrasaban las culturas. La idea era que prevaleciera la cultura babilónica, la cultura caldea. Entonces ellos, todo lo que fuera cultura, conocimiento, ellos lo arrasaban y lo desbarataban, pero se llevaban lo mejor. En la diáspora, casi 100 años atrás, porque ya Daniel para este momento tiene cerca de 80 años. Y Daniel fue llevado con Sadrach, Mesach y Abednego. Otros 3 muchachos hebreos fueron secuestrados y ya tenían casi un siglo de estar en esa región. Entonces resulta que, como dice la Escritura, Daniel tenía un espíritu superior. ¿Por qué tendría un espíritu superior el siervo Daniel? ¿Alguien me puede decir? Es fácil, porque tenía al Dios del cielo con él. Daniel era un joven desde muy temprana edad que se separó. Si usted se fija, creo que en el capítulo anterior, los capítulos anteriores, Nabucodonosor manda hacer una estatua. Y también hicieron una ley que todo aquel que no se rindiera ante la estatua de Nabucodonosor iba a ser echado al horno de fuego. Y en esa ocasión Daniel no estaba en la ciudad por su trabajo de estadista. Nosotros tenemos que entender que Daniel les está nombrado como profeta porque recibió muchas revelaciones. Pero Daniel no era exactamente un profeta, sino que era un estadista. Y la prueba de ello está en que sirvió a los caldeos, sirvió a Nabucodonosor, y todavía en el tiempo de Darío él está en la corte. Entonces resulta de que por su gracia, por la gracia que tenía Daniel, despertó muchas envidias.
despertó la animadversación de los que estaban alrededor de él. Pero la diferencia entre los que estaban alrededor de él y él era que él tenía al Espíritu de Dios con él. Quiero aclarar que en aquellos días el Espíritu Santo no se movía con todo el mundo. El Espíritu Santo solo operaba a través de los profetas y a través de los reyes. Entonces usted mira en el Antiguo Testamento a los profetas en acción, diciendo lo que tenían que decir, anunciando lo que tenían que anunciar. Pero en este caso particular, Daniel recibe la revelación del Espíritu Santo a través de las visiones. Pero Daniel tenía un espíritu superior porque el Espíritu de Dios estaba con él. Entonces, él despierta los celos de los 120 sátrapas. ¿Por qué? Porque el rey Darío decide ponerlo a él como gobernador, de los 3 gobernadores, ponerlo a él. Entonces los 120 sátrapas deciden promulgar una ley que ya acabamos de leer. Entonces, dice el verso 7, todos nosotros, administradores, esta es la versión Nueva Traducción Viviente, la va a encontrar diferente. Dice, todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, oiga bien, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, había un espacio de 30 días que se tenía que cumplir la ley estrictamente al pie de la letra, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana por 30 días. Entonces dice, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Cuando Daniel escucha eso, él entiende que vienen contra él. Los hombres vienen contra él. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que notar a partir de este momento. Daniel tiene al Señor de su lado. Daniel tiene al Señor dirigiéndolo. Son muchos años y toda una vida sirviendo a los caldeos, sirviendo a los persas, y Daniel siempre conservó su alta estima. Daniel siempre conservó su alto conocimiento, porque nosotros lo acabamos de leer, que en él había un espíritu superior, no que él era superior. De hecho, sí era superior, porque era uno de los 3 gobernadores. Entonces los sátrapas lo que querían era perjudicarlo. Formularon una ley y dijeron, bueno, Daniel es un hombre perfecto, Daniel es un hombre correcto, Daniel es un hombre íntegro, Daniel es un hombre al que no le vamos a encontrar error ni falla alguna, no tiene vicio. Lo leímos, ¿verdad? No tiene ningún vicio, no tiene ninguna mala costumbre, no tiene ningún mal hábito. Daniel se paseaba por los corredores del palacio y cuando Daniel pasaba despertaba envidia. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía al Espíritu de Dios con él, y todo el que tiene el Espíritu de Dios con él tiene un espíritu superior dentro de él. ¡Aleluya! Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces formularon la ley y Daniel se da cuenta, pero Daniel dice, yo no me voy a detener porque estos sátrapas, estos bandidos, dicen ahí, mire, todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, eran la crema innata del gobierno persa, pero aún así ellos se sentían menos que Daniel. ¿Por qué se sentían menos que Daniel? Porque Daniel, ya lo dije en 2 ocasiones, en menos de 30 segundos, Daniel tenía un espíritu superior porque tenía el Espíritu de Dios con él. Entonces, si dice, no, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley. Y ya sabe usted lo que dice la ley. Entonces dice Daniel, yo no voy a dejar la costumbre de orar todos los días a la misma hora frente a las ventanas que dan a Jerusalén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Daniel entró a su aposento y no le importó la ley. Porque el que sabe que Dios está con él, hermano, sabe que está seguro. El que sabe que Dios está con él, sabe que no va a sufrir un daño. Dijo el salmista David, ¿qué me pueden hacer a mí los hombres?
¿Qué me pueden hacer a mí los hombres si el Espíritu de Dios, si Dios está conmigo? Imagínense, David iba a la guerra. Antes de ir a la guerra, primero se metía con Dios, se metía en su aposento, oraba, cantaba, adoraba al Señor y hablaba con él y le preguntaba: Señor, ¿voy a la guerra o no voy a la guerra? Después de orar, después de buscar a Dios, y el Señor le decía: sí, vete, yo lo voy a entregar en tus manos. Y de hecho así sucedía. Pero cuando nosotros tenemos una relación estrecha y estricta con Dios, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Daniel entra a su aposento. Vamos a ver si logro encontrar la porción en donde dice la escritura que el profeta abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿A dónde entró? Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Busque la Biblia, por favor. Y oraba y daba gracias delante de su. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que demos gracias a Dios en todo. ¿Qué es lo que pasaba? Daniel miró el complot que habían formulado en su contra 120 bandidos que no tenían la gracia de Dios y que adoraban a los reyes y que adoraban a los ídolos. Pero Daniel nunca, jamás se arrodilló delante de un ídolo y jamás se arrodilló delante de ningún hombre. Daniel solo se arrodillaba delante de su Dios. Y dice la Biblia que oraba y se metía con Dios 3 veces al día. Abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén. Recuerden que estaba al lado de Persia. ¿Usted sabe quiénes son los persas? ¿Sabe quiénes son los persas? Alguien que me diga, porque yo no sé. Los persas son los que están en guerra con Israel ahorita. Esos son los persas, enemigos de toda la vida de Israel. Se llevaban a los jóvenes, mataban a los ancianos, hacían barbaridades, y ahí están, siempre la misma historia. Entonces, él estaba en Persia y a pesar de que estaba en Persia, él abrió sus ventanas de su recámara, las ventanas que daban hacia Jerusalén, la ciudad santa, y la Biblia dice, lo que acabamos de leer, que él oraba 3 veces al día, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Entonces se juntaron todos estos hombres. Ahora yo pregunto, ¿delante de quién fue Daniel? El rey ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba firmando. El rey lo firmó y después se dio cuenta que a Daniel lo capturaron y lo lanzaron al foso de los leones. ¿Usted encuentra alguna similitud con su circunstancia cuando vemos este pasaje bíblico del siervo Daniel? ¿Usted encuentra una similitud? Hermanos, cuando usted está pasando dificultades, lo que tiene que hacer es lo que hizo el siervo Daniel. Abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, abrió las ventanas de su aposento que daban hacia la ciudad santa. Y no es que Dios no estuviera ahí, sino que la reverencia y la búsqueda de Dios le hacían a Daniel buscar, hermanos amados, la presencia del Señor, sabiendo que ahí, desde su ventana, él podía orar hacia el Dios del cielo que estaba en el templo de Jerusalén, porque esa era la tradición y la creencia. Pero el Dios que nosotros tenemos, hermanos, está aquí, está en la esquina, está en Francia, está en la China, está en Estados Unidos y está en su casa. Entonces Daniel abre la ventana y comienza a orar y comienza a clamar. Él no fue donde el rey, porque el rey era amigo de él. No fue donde el rey, fue delante del Señor. ¿Cómo que se llama el tema? ¿A quién acudir? ¿A quién acudió Daniel, hermano? El tema es que, como yo muchas veces digo y pongo como ejemplo, ¿verdad? Para hacer una especie de sarcasmo, cuando la refrigeradora está llena nos olvidamos de Dios.
¿verdad? Cuando los zapatos están tuanis, las suelas están así de tuanis, nos olvidamos de Dios. El ser humano es así. Y yo lo entiendo porque yo también fui así en los primeros días. Entonces, hay situaciones, hermanos, que de repente vienen y no hay nadie que nos ayude. No hay nadie que lo resuelva. El médico, el especialista, los instrumentos, la gota, el medicamento y todo, y nada. ¿Qué es lo que nos queda, hermanos amados, cuando tenemos situaciones que nosotros no podemos resolver? ¿Qué es lo que nos queda? Desafortunadamente los seres humanos siempre actuamos de esta manera. Al último que buscamos es el que siempre tiene la solución a las circunstancias que estamos atravesando. Siempre hacemos lo mismo. De último buscamos al que nos puede resolver el problema, la crisis y la circunstancia. Y muchas veces nuestras vidas son un caos espiritualmente hablando, porque no buscamos de primero, hermanos amados, que puede evitar el caos en nuestras vidas. Siempre estamos buscando a Dios cuando tenemos el problema. Siempre estamos buscando a Dios cuando la situación es imposible de resolver. Siempre estamos buscando a Dios cuando ya no hay nada que hacer. Qué increíble el ser humano. Verso 8 dice: ahora bien, su majestad emite y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Avanza un poquito, hermano. A la diapositiva 7. Ahí. Ahora bien, su majestad emite y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Mire, la ley en Persia no había, ni con otro decreto se abrogaba. Era que se tenía que cumplir, se tenía que cumplir. Entonces, Daniel está en su aposento. Daniel le está presentándole al Señor lo que está por venir. Todo hombre que oraba que no fuera al rey iba a ser echado al foso de los leones. Y Daniel era candidato al foso de los leones. Y usted se fija, si seguimos leyendo, en el verso 14 dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Daniel fue capturado por haber orado a su Dios. Daniel fue capturado y echado al foso de los leones. Y yo le pregunto a usted: ¿cree usted salir de un foso de los leones? Si es una persona normal, natural, usted puede salir del foso de los leones. Usted puede salir vivo de un zoológico si cae dentro de una jaula con 2 leones. ¿Verdad que no? Y más si los leoncitos tienen unos días de no comer. Entonces Daniel fue echado al foso de los leones. Y nosotros, hermanos, de manera parecida, cuando estamos en dificultades y estamos en problemas que no podemos enfrentar, no hayamos qué hacer. Y lo primero que decimos: de esta no salgo. Y lo segundo que decimos: de esta no salgo. Y lo tercero que decimos: hasta aquí llegué, ya no hay nada que hacer. El detalle es este, hermanos amados. A veces Dios nos mete en situaciones así para prepararnos, para que aprendamos y entendamos. A veces Dios actúa de maneras incomprensibles. Por eso es que hay una canción de Edwin Sherpaul que se llama Inexplicable, que dice: ¿qué tiene tu espíritu que cuando me tocas? Usted sabe eso. Y usted sabe el contenido, o sea, el motivo de esa alabanza. Usted sabe quién escribió esa alabanza. Un hombre que estaba al borde de la muerte, que estaba sentenciado a morir por cáncer. Un hombre, hermanos amados, que estaba en una situación que ya no tenía remedio. Estaba en una cama solo esperando la muerte. Y ahí, en ese momento, vino el Espíritu Santo y lo inspira. Y dice: ¿qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas, me hace llorar. Y muchas veces nosotros en nuevas situaciones no entendemos el por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Pero cuando el tiempo pasa, hermanos amados, nos damos cuenta que lo que pasamos era necesario que pasara.
porque Dios muchas veces o limpia o cambia. Porque cuando Dios llega a una persona o a una circunstancia, hermanos amados, siempre tiene que haber un cambio. A veces no entendemos lo que está sucediendo porque somos seres humanos. Hermanos amados, a veces no entendemos lo que está pasando porque somos seres humanos. Y nos pasa la de los hijos cuando tenemos un padre. El padre siempre sabe lo que quiere para el hijo. Y el hijo está rabiando, el hijo está bramando, el hijo está berreando. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero dice el padre, silencio. Y el padre se queda callado porque los caminos del Señor no son como nuestros caminos, ni los pensamientos del Señor son como nuestros pensamientos. Él sabe lo que hace. Yo le aseguro que Él sabe lo que hace. Usted no entiende por qué Dios está permitiendo lo que le está pasando, pero es que Él sabe lo que hace. Él tiene escrito su vida. Él tiene escrito todo lo que le va a suceder. A su nombre gloria. Por eso el salmista dice: mi embrión fueron tus ojos y todas las cosas acerca de mí están escritas en tu libro. Él sabe nuestro futuro, Él sabe nuestro pasado, Él sabe nuestro presente, y por sobre todas las cosas, hermanos amados, de Él es el futuro. El futuro no es nuestro destino, y nuestro futuro está en sus manos. Pastor, usted no sabe lo que está pasando. Sí, yo sé lo que está pasando. Yo nunca me imaginé que iba a pasar por esta situación. No creas, siento una piedra en el ojo, pero me tengo que sobreponer. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, no entendemos que lo que estamos pasando es necesario. Lo que estamos pasando a veces es estrictamente necesario. Entonces, mire, Daniel jamás imaginó que los 120 sátrapas iban a formular una ley para que él fuera echado al foso de los leones. ¿Cuál era la finalidad de los sátrapas? Que Daniel fuera devorado por los leones. Pero si algo admiro yo en el Espíritu del Señor, que Daniel, siendo quien era, un anciano de 80 años, tal vez un poco más, tal vez unos 100 y algo de años, fue tirado al foso de los leones. Y los leones, hermanos amados, según la Biblia, no le hicieron nada. Él salió intacto. Él salió victorioso. ¿Por qué salió victorioso? Porque Dios estaba con él. En medio de la crisis, Dios va a estar con nosotros siempre. En medio del problema, Dios va a estar allí. Aunque bramemos, rabiemos. Mire, lo que pasa es que al ser humano le gusta estar cómodo. ¿Verdad que usted está cómodo en su casa cuando llega a su casa? Aunque la sábana esté hedionda, tenga 15 días de no lavarla. ¿Verdad que está cómoda con su olorcito? ¿Verdad que sí? El ser humano se acomoda fácilmente. ¿Sabe lo que nosotros, los que entendemos de esta cosa, sabe cómo le llamamos a esto? La zona de confort del cristiano. Cuando el cristiano está en una zona de confort, él está confort con el dolor, porque el ser humano se adapta al dolor, vive en el dolor, soporta el dolor, explota el dolor, y ellos dicen: así estoy bien, porque está con el dolor. No conocen la felicidad porque están en el dolor. Entonces el ser humano se acomoda al dolor, el ser humano se acomoda al sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que decimos muchas veces? Cosas que no debería de ser así. Tenemos que tener la sabiduría para expresar cosas buenas. ¿Qué es lo que decimos? Ay, estoy como Dios quiere. ¿Cómo me va a decir usted a mí que a Dios quiere que usted esté sufriendo, que usted esté en el dolor, que usted esté pasando situaciones que no puede pasar? El ser humano establece una zona de confort. Mire, cuando yo anduve un montón de tiempo que me dolía todos los tendones hace unos 3 o 4 meses, me fui de la misma doctora y le dije: mire, doctora, así. Entonces me dice: qué barbaridad. Me dice: usted anda, mire, óigame bien, dice la doctora, usted anda inflamado en los tendones, usted anda inflamada las articulaciones y usted anda inflamado los músculos. Wow, dije yo. Sería bueno que lo mire un internista, pero le voy a recetar, me dice. Le voy a mandar, pero usted las compra ahí, me anotó. Dexa, anuncio no pagado, ¿verdad? Dexa Vitalgia.
Me puse una 3 días seguidos. Y después, doctora, le digo, ¿hay algún método profiláctico para no volver a caer en eso? Una cada 6 meses. Me puse la penúltima el 15 de este mes. En junio en junio me pongo la penúltima y en julio la última. Los dolores se me han disminuido. Cuando yo llego a la academia de música, le digo a Jacob, wow, Jacob, me siento súper diferente. Y espiritualmente ahora entiendo que el ser humano se adapta a vivir en el dolor. El ser humano se adapta a vivir en el sufrimiento. Nosotros no nacimos para vivir sufriendo. Nosotros no nacimos para vivir en el dolor. Nosotros vivimos para ser felices. Para eso murió Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces nosotros tenemos que recapacitar cuando vivimos bajo dolor, bajo ciertas circunstancias que no puede ser. Entonces el ser humano tiene que reaccionar. Y Daniel, hermanos amados, Daniel en el foso de los leones sabía en quién estaba confiando. Lo agarraron y lo metieron al foso de los leones. La Biblia dice que cuando al día siguiente que el rey trabajó para que no metieran a Daniel en el foso de los leones, fue imposible porque la ley de Media y Persia no se podía abrogar, no se podía anular. Entonces él al día siguiente, pero toda la noche, dice la Biblia, estuvo en vigilia y en ayuno. El rey Darío en vigilia y en ayuno. Y en la mañana Darío se fue a la puerta o a la piedra, a la orilla de la cueva, y le dice, Daniel, sí, rey, aquí estoy. El Dios tuyo te ayudó, Daniel, le dice. Y sacaron a Daniel del foso de los leones. Pregunto yo, ¿por qué los leones no se comieron a Daniel? Ya hice la pregunta hace un momento. ¿Sabe por qué, hermanos amados? Porque cuando Daniel cayó al foso de los leones se le acercaron. Y esto puede ser hasta locura mía. Se le acercaron y conversaron con Daniel. Esa es locura mía, ¿verdad? Y le dijeron, Daniel, vení para acá, hombre, nosotros te vamos a arropar. Uno de nosotros te va a servir de almohada. Y Daniel durmió entre los leones, en el foso de los leones. No sé cuántos, 10, 5, 20, 30, 40 leones. Pero los leones no le hicieron nada. Y cuando el rey llega a la puerta del foso de los leones y lo llama y sacan a Daniel, manda a sacar a Daniel, porque Daniel no sufrió daño, manda a sacar a Daniel. ¿Y sabe a quiénes echaron ahí dentro del foso? A los mismos sátrapas. Usted va a mirar la venganza del Señor contra los que le han denigrado y contra los que le han calumniado, contra los que han hablado males de usted. Usted va a mirar la venganza del Señor. No se vengue usted quédese tranquilo, usted ore, usted hable con Dios y dígale al Señor, Señor, me hicieron esto, me hicieron aquí, me hicieron allá. Y Dios se va a encargar de sus enemigos y Dios le va a levantar su cabeza en público. Dios le va a honrar delante de los que le calumniaron, delante de los que le hicieron la guerra. Dios le va a honrar. Tal vez no le va a honrar como usted piensa, a lo mejor Dios le va a honrar con muchos bienes y muchas cosas materiales, porque el evangelio, hermanos amados, trae prosperidad y victoria. Yo no ando llorando por allí. Me sacaron la lengua. Ay, déjelo que le saquen la lengua. Vamos a saltarnos, hermana, hasta la diapositiva número 10. Estamos en la 7. La número 10, porfa. Ya todo eso lo leímos. En la 10 nos vamos a detener. El más alto refugio. El más alto refugio. Cuando leo esa expresión, yo recuerdo cuando, por muchos años, sí, bueno, un día trabajo, un día no trabajaba, era ratero, trabajaba por rato. Y eran más las dificultades y las tribulaciones que otra cosa. Entonces, recuerdo que estábamos en la iglesia y había una serie de dificultades incomprensibles, inexplicables. Y como en otras ocasiones yo he comentado aquí, miro que algunos se me están durmiendo. Me acuerdo que
Con todas las dificultades, nosotros nos mantuvimos en la iglesia. Nos mantuvimos en la iglesia y recuerdo que en una ocasión, allá donde vive Gillian ahora, en un tiempito no teníamos agua, no llegaba el agua. En una ocasión se nos robaron el cable porque en aquellos días, entonces las conexiones eran así, todo el mundo se pegaba y de repente se fue la luz y miro que en otras casas había luz y le digo a ella, se nos robaron el cable, se nos robaron cerca de 60 metros de cable. Digo, usted sabe, sin trabajo, usted sabe que comíamos medio pollito una vez al mes. Eso comíamos medio pollo una vez al mes. Si usted llama a la pastora y comienza a preguntarle, ¿es cierto lo que dice el pastor? Le va a decir que sí. Medio pollo una vez al mes. Y el pollo al mediodía mi esposa lo cocía y nos comíamos, nos bebíamos la sopa con arroz si se podía. Y en la noche nos comíamos el pollo una vez al mes. Y recuerdo que no había agua. Unos días antes, la Maciel, que tiene ahora 30 años, le dijo a mi esposa, mamá, ya estoy aburrida de ser pobre, llorando. Hermano, algunos de nosotros tenemos que comer y nos quejamos. Pero nosotros vimos el hambre en vivo. Yo le vi los colmillos al hambre en vivo. Nos acostábamos muchas veces sin comer. Y a veces ustedes tienen que comer y se quejan. A veces tienen frijolitos. Mire, yo siempre he dicho, si los frijolitos que usted tiene en su casa están chocos, hermano, échale bicarbonato y van para adentro, hombre. Pregúntenle a la pastora, porque algunas veces tuvimos que hacer así. Y entonces, y sin agua, y sin luz, nos íbamos a pie a la iglesia, nos veníamos a pie de la iglesia, no había esperanza. Y una noche, cuando ya miré que las cosas no cambiaban, me metí de cabeza, como decir, ahí en ese rincón, ahí me metí de cabeza, donde duerme Gillian, así en la esquina, así me metí de cabeza, a llorarle al Señor. Acabábamos de entrar de la iglesia, yo no dije nada, pero venía tan cargado, venía tan maltratado por la crisis y las cosas que nos estaban sucediendo, y yo sabía y estaba consciente de que era un proceso en el que Dios nos había metido, y me había metido a mí porque había un propósito que casi 15 años después me doy cuenta cuál era el propósito. El propósito era la preparación para el ministerio. Yo no me daba cuenta, pero nosotros tenemos que entender que cuando Dios permite ciertas cosas, o cuando Dios nos permite hacer procesos duros y difíciles, hermanos amados, es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Ninguna crisis viene por venir, ninguna crisis viene por fregar, ninguna crisis viene porque fin de semana. Las crisis y los procesos y los desiertos vienen con un propósito específico. Y entonces me acuerdo que me metí de cabeza y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Usted no tiene la menor idea de cuánto lloré. Solté todo lo que tenía por dentro. Venía a la iglesia y solté todo lo que tenía por dentro. Y cuando me levanté ahí, me levanté livianito, porque me metí en la presencia del Señor y oré delante del Señor y clamé delante de Dios y le pregunté todo lo que le tenía que preguntar a Dios. Y nosotros, hermanos amados, no podemos ir donde el vecino a contarle nuestras desgracias o nuestros procesos. Nosotros tenemos que ir al lugar más alto, al más alto refugio. Mire lo que dice el Salmo 91 del 1 al 2: los que viven al amparo del Altísimo, a su nombre, encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Ahí donde nosotros vamos a hallar descanso. Ahí, hermanos amados, donde todas nuestras cargas se dejan. Ahí es donde todos nuestros problemas tienen solución. Ahí es donde nosotros podemos tener la confianza de que podemos hablar con Él con toda la soltura del mundo y decirle nuestra queja, soltar nuestras congojas, llorar todo lo que usted quiera. Y dice el verso 2: declaro lo siguiente acerca del Señor:
Solo Él es mi refugio. A su nombre, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. A pesar de que nos están apretando, porque hay gente que dice por ahí, Dios aprieta pero no olvida. No, Dios no aprieta. Dios simple y sencillamente procesa. Y Él llega en el momento oportuno. Él no llega antes ni llega después. Él llega en el momento oportuno. Cuando Él mira que tú ya no puedes, Él siempre te va a tender la mano y no te va a dejar morir. No te va a dejar que te dé, no te va a dejar crecer, porque Él es tu refugio y en Él tenemos que confiar. Mira, el Salmo 9, versículo 9. Adelante, hermanita. Aleluya. Salmo 9:9. Santo, gloria. El Señor es un refugio para los oprimidos. Mire, opresión no solamente con los hombres. Opresión no solamente con las personas. Los problemas oprimen. Aleluya. Los problemas oprimen. Y a veces cuando no ajusta la cobija y el pantalón queda ahí chingo, ¿sí? Santo. Cuando no ajusta la cobija es lo que más afecta. Cuando tengo 100 pesos pero debo 500. Cuando usted debe 100 pesos, cuando usted tiene 100 pesos y con eso tiene que comer, tiene que pagar pasaje, y de repente se enferma alguien en la familia y no ajusta. Eso es una opresión horrible, hermano. Hace unos días, en estos días mi esposa me dice, Norori, me dice, necesito las Newfield, y yo no tenía. Pero ayer, gracias a Dios, pues se las logré comprar. Entonces, el Señor es un refugio para los oprimidos, o sea, para nosotros. Porque usted sabe lo que yo siempre he sostenido, que caminamos en este valle. ¿Sabe lo que es un valle? ¿Han ido a Sébaco? ¿Conocen Sébaco? ¿De pasadita? Eso es un valle. No hay montaña, solo mira plano. Entonces dice, el Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Dice el salmista, yo les conté una vez que era a qué se refería el salmista David cuando hablaba del valle de sombra y de muerte. Dice el salmista David, aunque ande en este valle donde hay mucha sombra, mucho peligro, donde incluso hay muerte, peligro de muerte, como el apóstol Pablo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno. Hermano, no tengo, ¿verdad que yo les he dicho, les he hecho chile? No tengo para el desayuno, porque suele suceder, Santo. se lo digo por experiencia, no tengo para el desayuno, y si no tengo para el desayuno, comienzo a maquinar, ¿qué esperanza tengo entonces para el almuerzo? Y si no tengo para el desayuno y no tengo para el almuerzo, ¿qué esperanza tengo para la cena? ¿Y saben qué les puedo contestar a eso? Jehová es mi proveedor. Aleluya. Jehová es mi proveedor. Y yo les he dicho siempre, mire, cuando no tengan comida, ponga la paila en la cocina, aliste la sal, aliste lo que tenga que alistar, lo que tenga ahí a mano. Y yo le aseguro que con la paila puesta en la cocina, con la sal a un ladito, porque tal vez solo tenemos la sal, alguien va a llegar a golpear la puerta y les va a decir, como le dijo el diablo a la viejita, que la viejita oraba porque no tenía nada que comer. Señor, provéeme, que no tengo nada que comer. Entonces el diablo mandó a su emisario y le dijeron, llévenle esto a la viejita, y díganle que se lo mandó el diablo, que no se le mandó el Dios el que le estaba orando. Y entonces cuando llega los emisarios del diablo donde la viejita, que no tenía nada que comer, y le dicen, doña Pancha, aquí les manda el diablo. Entonces le dice la viejita a doña Pancha, a los emisarios del diablo, muchas gracias, porque Dios usa hasta el diablo para bendecir a sus hijos, porque el Dios que yo tengo es un Dios grande que usa hasta el diablo para bendecir a sus hijos. A su nombre, gloria. El diablo, hermano amado, hace lo que Dios quiere que haga. Santiago 5:16. Confiésense los pecados unos a otros y órenlo. Devuélvamelo, hermano. Al 11, va 11. Arriba. Ahí.
Confiésese en los pecados unos a otros y oren unos por los otros. Yo aquí siempre he dicho, tenemos que aprender a orar unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Esa es la versión NTV, nueva traducción viviente, porque la versión que usted tiene es muy escueta y sencilla. Pero miren lo que dice esta versión. ¡Qué palabras más profundas! El más alto refugio, hermanos amados. ¿A quién vamos a acudir? Cuando estamos cansados, cuando estamos enfermos. A su nombre de gloria. Cuando estamos atribulados. ¿A dónde vamos a ir, hermano? Yo no puedo ir a la esquina a contarle mis cuitas a la que se le quemó la casa, porque más bien me va a decir barbaridades. Yo no le puedo ir a la otra esquina a contarle mis cosas a fulano, mengano, a perenceo. Yo me meto en el rincón de mi dormitorio, ahí en la esquina, hermanos amados, como la avestruz usted quiere, meta la cabeza en un hoyo y allí hable con Dios, porque Dios le va a dar la respuesta. Dios le va a proveer si tiene necesidad. Dios le va a sanar si está enfermo. A su nombre gloria. Pero lo único que le puedo decir es que la oración del justo puede mucho. La otra, hermana. Gloria a Dios. Tiene más alto refugio, ¿verdad? La persistencia. Pastor, ya estoy aburrido de estar orando por tal o cual cosa. Siga orando. Pastor, ya perdí la esperanza. No la pierda. No la pierda. Lo que sí les sé decir es que si Dios me ha contestado positivamente, sencillamente no quiere. Tenemos que aceptar lo que Dios diga. Ahora, la persistencia, miren. Lucas 18:5. Yo creo que ya todos sabemos de quién está hablando el texto bíblico. Dice, pero esta mujer, siempre la versión NTV, me está volviendo loco. Ya saben que era una mujer que llegaba todos los días delante del juez a pedirle que le hiciera justicia. Sí. Me ocuparé de que reciba justicia, dice el juez, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Dice el juez, le voy a tener que hacer justicia porque ya me tiene loco, ya me tiene cansado. Usted tiene que orar. Usted no puede parar de orar. Usted no puede, hermanos amados, en medio del camino quedarse a la orilla y quedarse tirado por ahí. Usted tiene que orar sabiamente, eso sí. Porque la fe sin obras es muerta. Usted tiene que orar con inteligencia. No haga como la viejita de la moto, que oró por una moto a los 100 años. Y el Señor dijo, esta Panchita está loca. Entonces Dios, que es más sabio que cualquiera de nosotros, dijo, no le voy a dar la moto a la Panchita, porque si le doy la moto a la Panchita, se va a ir a matar. Entonces, a la Maruca no le voy a conceder lo que me está pidiendo, porque yo sé lo que viene más adelante y la Maruca se me puede perder. Entonces yo a la Maruca no le voy a responder nada, sencillamente nada. Tampoco a la Panchita le voy a responder por la moto, no le voy a dar la moto porque se va a desmarimbar, dice una compañera de trabajo, se va a desguanguañar. Dios sabe lo que hace. Dios sabe cuando responde sí. Dios sabe cuando responde no. Y Dios sabe, hermanos amados, lo que hace cuando responde sí y cuando responde no. Por eso es que nosotros tenemos que orar con inteligencia, orar con sabiduría, no orar por una locura. ¿Usted se imagina a mí orando por un MiG-21 para ir a pasear a Rusia? Usted sabe, un MiG-21 es un avión de guerra, un avión supersónico, que con costo le echo yo al carro gasolina, la gasolina que le echa al avión llega a la esquina y pues cae. Entonces hay que orar con sabiduría. La siguiente, hermana. Pero esta mujer me está volviendo loco. Entonces dijo el juez, tantas veces y tanto que insiste esta mujer persistente, le voy a tener que hacer justicia. Ahora mire bien el resultado de la oración. Vamos a analizar un poquito una actitud de un rey, que fue uno de los mejores reyes de Israel. Dice, segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 1 y versículo 5.
Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, silicio, y entró al templo del Señor. ¿Dónde entró? ¿Dónde entró? No se me duerma. ¿Dónde entró el rey? Era el rey. Me imagino yo que en aquellos días en los palacios de los reyes había un área para oración. ¿Verdad? Es posible. Pero dice la Biblia, y entró al templo del Señor. ¿Qué era lo que tenía Ezequías encima? La ciudad estaba sitiada. No recuerdo si era por los persas, no recuerdo. Estaba sitiada, cerrada. Todo el ejército de un imperio, una nación, estaba alrededor de la ciudad. Ahí no entraba nada, ni salía nada. Ahí no entraba comida. Ahí no entraba nada. Absolutamente nada. Verso 5. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió. Mire el resultado de la oración. Pero en este versículo 1 hasta el versículo 5, creo, hay una situación en la que el rey llega. Mire, llega con las cartas que le mandó el Rabsacés, el emisario del rey que lo estaba sitiando, que los quería conquistar. ¿Y sabe qué hizo? Mira, Señor, aquí está esta carta que me mandó ese rey. Aquí está todo. Dicen que para qué te busco. Dicen que para qué oro. Y ahí están las amenazas. Hablan mal de ti, hablan mal de mí. Nos quieren matar. Nos quieren desaparecer. Y dice la Escritura que llevó las cartas delante de la presencia del Señor. Le puso la queja. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, Señor? Yo vengo a ti porque no tengo a dónde ir. ¿Cómo se llamaba el mensaje? ¿El tema? No tengo más a quien acudir. Pero el rey llegó y acudió al Señor en primera instancia. Cuando miró sitiada la ciudad, no se fue a hablar con el otro rey, no habló con el pueblo, no habló con los ciudadanos. Miren, ¿qué hacemos? No, agarró las cartas, las tendió en el altar y se puso a hablar con el rey, con el Señor. Y le dice: Señor, hablan mal de ti, hablan mal de nosotros, nos quieren matar, nos quieren conquistar, nos quieren destruir, quieren hacernos desaparecer. Y yo vengo a ti porque tú eres el único que tiene respuesta. Tú eres mi refugio. Tú eres el que me puede solucionar esta situación. Todo un pueblo está sufriendo por estos enemigos que nos están oprimiendo. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: díganle a su amo, a Ezequías, esto dice el Señor, no te alteres por lo que estás pasando. No te alteres por ese discurso de ese hombre, de ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. No te alteres, ten confianza, espera la respuesta, espera la venganza, a su nombre de gloria, espera la solución. Hay que esperar en el de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, desde hizo los cielos y la tierra. ¿De quién, de dónde vendrá mi socorro? A veces esperamos respuesta de la gente y la gente no nos va a dar respuesta, hermanos. A veces salimos como loquitos: ay, no tengo para la comida de mañana, préstame 100 varas. Algunos se ponen a reír porque saben que es cierto. ¿De dónde viene mi socorro, hermano? Nosotros no podemos andar por ahí llorando. Mire, cuando nosotros estábamos en la mala, a mí nunca me gustó. Cuando yo me di cuenta me molesté, pero no tenía más que hacer. Éramos mundanos. Mi esposa se fue a la pulpería a fiar.
Ya como yo podía, pues le pagaba, pues. Trabajaba por rato. Pero ¿sabe qué hizo la señora a donde mi esposa se fue a fiar? Vuelvo y repito, mundano. ¿Sabe qué hizo la señora? Es que no me pagan. Me deben tanto y no me pagan. Y le pagábamos como podíamos, pero le pagábamos. Es increíble el ser humano. Es increíble. Ahora mire, ese es el resultado de la oración. La siguiente diapositiva, hermano, y con esta termino. Mire el resultado. Escuchen. Yo mismo estoré en su contra. El mismo Dios al cual llegó a consultar Ezequías y le llegó a dar el mensaje al profeta Isaías para que el profeta hablara también con Dios, le dice: escucha, yo mismo actuaré en su contra. Todos aquellos hermanos que se han levantado contra usted van a mirar la mano de Dios sobre ellos. Porque si algo estoy seguro, hermanos, que no se le puede levantar ni hacer la guerra a un hijo de Dios por dos cosas. ¿Sabe por qué? Uno, porque es hijo de Dios. ¿Y qué, pastor? Porque el Dios que nosotros tenemos nunca ha perdido una batalla. Así es que el que se ha metido con usted, el que le ha calumniado, el que lo ha denigrado, el que ha dicho que usted no sirve para nada, el que le ha dicho barbaridades, él mismo va a tomar venganza contra aquellos que han venido contra usted con calumnia y con vascosidades, con blasfemia. A su nombre gloria. Y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Mire cómo está declarándole el Señor al rey Ezequías a través del profeta Isaías lo que va a hacer con aquel rey bandido y blasfemo. Le dice: el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país, así que volverá a su tierra, el rey de Asiria, donde haré que lo maten a filo de espada. Así es que se alisten los enemigos de nosotros, que se alisten los que te han calumniado, que se alisten los que han dicho que no servís para nada, que se alisten los que han dicho que hiciste tal o cual cosa calumniándote. A su nombre gloria. Que se alisten aquellos que dijeron que te vas a morir de hambre no te vas a morir, te vas a morir de tanta vida que el Señor te da, porque te da vida y vida en abundancia. A su nombre gloria. Dios no se queda con nada. Él va a actuar contra nuestros enemigos por la palabra, no por mí, no por mi sermón, no por lo que estoy diciendo, sino por la palabra, por su misericordia. Mire qué increíble esto, hermano. La NTV lo que dice, porque la Reina Valera lo dice de otra manera. Y el rey recibirá un mensaje diciéndole, dile a Ezequías que el rey de Asiria va a recibir un mensaje. ¿Por qué pasan estas cosas, hermano? ¿Saben por qué? Porque su oración mueve lo que nadie puede mover. Porque con su oración Dios la escucha y Dios comienza a ordenar las cosas a su alrededor. Por eso es que muchas veces nos desesperamos, porque Dios se toma su tiempo para arreglar esto por aquí, para arreglar esto por allá, para hacer cambiar de opinión a para hacer cambiar de opinión a aquella, para reparar esto aquí. Entonces Dios tiene que armar un escenario para poderle dar respuesta a usted, y eso lleva tiempo. Usted recuerda cuando el profeta Daniel, más allá, creo que es en el capítulo 9, tenía 21 días Daniel de estar en ayuno y oración. ¿Usted recuerda ese capítulo, esa parte? Y Daniel estaba en ayuno y estaba en oración, y dice Daniel, y no comí manjar delicioso. O sea que él bebía lo que podía beber, y yo no comía manjar delicioso, dice, y estaba por 21 días. Y cuando llegó el ángel a darle la respuesta, le dice: amado Daniel, le dice, desde que tú te dispusiste, se te envió la respuesta. ¿Cuántos días tardó el ángel? 21 días. Dice: porque el príncipe de Persia se me opuso. La respuesta venía en camino. 21 días el ángel batallando para darle la respuesta a Daniel de lo que él había pedido. 21 días batallando. Y el príncipe de Persia se opone. Por eso es que usted tiene que tener paciencia cuando ora. Pero vuelvo y repito, tiene que tener sabiduría para orar, porque usted no puede pedir disparates. Lo que está a la vista no necesita anteojos. Usted no puede orar por algo que a la vista está.
que si que no tiene solución y no le corresponde a usted, no le compete a usted, le compete a su Padre, al que está en el cielo, al que tiene todo escrito de parte suya, toda su historia, todo su pasado, todo su presente y todo su futuro. La respuesta va a venir en el tiempo preciso. ¿Usted sabe cuál es el tiempo de Dios? El kairos de Dios, no el cronos de los hombres. Nosotros queremos respuestas como pedimos respuestas delivery en 5 minutos, media hora, pero la respuesta no viene ni en 5 minutos ni en media hora. Nos desesperamos. La respuesta va a venir en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Cuando Dios va a dar una respuesta, esto es cosa mía, ¿verdad? Cuando Dios va a dar una respuesta, vaya, agarra el libro suyo, todas las cosas escritas de usted, va y las agarra. Me está pidiendo tal cosa, le pasó tal o cual cosa. Vamos a ver. Aquí está escrito que le iba a pasar tal cosa. Y aquí dice que en tal tiempo, así fue, así lo escribí y está pasando. Entonces la respuesta va a ser en base a lo que está escrito de usted. No va a ser en base a su capricho, no va a ser en base a lo que usted quiere. La respuesta va a ser en base a lo que Dios tiene escrito de usted, a su nombre. Yo actuaré en su contra, dice, y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. El rey salió corriendo, se fue para donde se iba a ir, y dice la escritura que lo mataron a filo de espada. Póngase sobre sus pies.